Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística, y en la oportunidad de hoy vamos a ver un caso en donde Julibert, como parte activa de la gerencia y de planeación de su empresa de chocolates, encuentra que tiene que minimizar los costos y aumentar la productividad para así llegar a un nivel de competitividad un poco más efectivo, ya que en los últimos tiempos pues la competitividad, al surgir nuevas empresas que se dedican a lo mismo, pues han salido a la luz, haciendo que su empresa pues obviamente pierda un poquito de ese plus que tenía, y la idea que tiene Julibert y es mantener la empresa a flote. Pero más allá del caso que nos exponen aquí, me parece mucho más interesante la pregunta que nos plantean para empezar a hacer este ejercicio. ¿Por dónde empezar? Normalmente en la logística, es un campo en donde tenemos miles de retos a diario, porque no solamente pasa por un tema administrativo, sino por un tema operacional y la combinación de factores que impactan de manera directa todo lo que hacemos. Por eso se llama logística. Es muy importante nunca perder la visual y nunca creer que todo está listo y que está funcionando de la mejor manera. Cuando uno en la logística se fía de esa premisa, empiezan a aparecer errores, y el exceso de confianza y la comodidad y el confort hacen que uno pierda eh, el norte y le da ventaja a los demás competidores. Por eso es muy importante todo lo que vemos aquí, le da Sigma, lo del Kaizen, lo de las 5 S, etcétera, etcétera. Son estrategias que principalmente, aunque nos dan una hoja de ruta, de cómo hacer las cosas, o nos dan una guía, lo más importante en la logística es nunca confiarse y creer que todo ya está hecho y que no hay nada por mejorar. Es el primer error. Teniendo claro el error, ya podemos empezar a resolver esta duda: ¿por dónde empezar? Y es que siempre vamos a encontrar, eh, a nivel global, cómo empezar y cómo está mi empresa. Entonces tenemos que hacer una valoración. Y la valoración no solamente de mi empresa versus las otras empresas, que es lo que uno mira, la productividad, el impacto en el mercado, etcétera, etcétera, sino mirar dentro de mi propia empresa, hacer una valoración de los recursos que tengo en cada una de las áreas versus su productividad. ¿Cómo se hace esto? Normalmente, en las empresas, mucha gente se acomoda y se hace un confort en su sitio de trabajo que no lo permite progresar y no lo permite ir un poco más allá a una forma de mejorar sus procesos. Entonces es importante medir. Ninguna de estas estrategias, como el Kaizen, como el Lean Sigma, como las 5 S, funcionan si yo no he medido. Pero yo, ¿cómo debo empezar a medir? Y es algo que pues lo expongo acá como experiencia personal. Es la ponderación de cada uno de los procesos, o de mejor, de los subprocesos que tiene mi proceso. Cada una de las áreas, qué impacto tienen, cada una de las personas, cuánto aporta, y eso es importante a la ponderación para saber en qué debo darle importancia y que me puede agilizar un proceso, o que por el contrario hay algunas tareas o funciones o subfunciones que no me están aportando al proceso y no le están dando la importancia que merece. Esa ponderación es muy importante para empezar a medir por dónde priorizar. Lo segundo que debemos mirar es el espacio físico. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo está distribuido? El espacio cuenta con iluminación, el espacio cuenta con las condiciones óptimas para trabajar. Todos esos detalles cuentan. No es lo mismo tener una persona que tenga que ir al baño o a la cocina a hidratarse 3 veces porque el sitio donde trabaja es angosto, tiene mucha calor, o por el contrario mucho frío, o etcétera, etcétera, o es poca luz y eso me impacta en el nivel
de errores que puedan tener porque no alcanzan a ver bien, a digitar, etcétera, etcétera. Entonces el espacio, el sitio donde se trabaje se tiene que empezar también a valorar. Y eso se hace básicamente preguntándole a los colaboradores las diferentes problemáticas que van apareciendo en su día. También es importante mirar el recurso esencial, es decir, si yo manejo herramientas, ¿cuáles son las herramientas que más manejo? ¿Y cuáles son las que simplemente están ocupándome espacio? ¿Cuáles son las herramientas que debo tener de reserva porque si se me dañan me pueden parar la producción? ¿Cuáles son, digamos, las condiciones ideales para que esos recursos se me den? Estamos hablando de pronto del tema de cuando se trabajan congeladores, containers, etcétera, que necesitan unas condiciones especiales y que ese recurso esencial para que esos sitios, espacios me funcionen de manera óptima. Por cuarto, los tiempos. ¿Cuánto me está gastando cada una de las tareas? ¿Cuánto me estoy demorando por cada elemento que debo procesar? ¿Por cada cosa que debo empacar? ¿Por cada movimiento que se genere? Si yo hago una tarea que se compone de 7 movimientos, ¿cómo acomodarlo de la mejor manera para generar una rapidez y un poco más de efectividad al momento de trabajar? Y si eso funciona de esa manera y hay más colaboradores que hacen la misma función, replicar esa información en cuestión de tiempos, de acomodación de recursos para optimizar. Y por último, el tema de la capacidad. La capacidad que tiene la gente para analizar, si está en un proceso donde se van a analizar las cosas, en donde básicamente la agilidad mental o la agilidad corporal que tenga la persona o la capacidad resolutiva que tenga al enfrentarse a X proceso, me da ese plus y preguntarle e indagar eso que le funciona a esa persona para replicárselo a los demás. Algo que yo siempre he dicho es que para mejorar es necesario medir, pues no se puede mejorar sin saber en el nivel que se está. Entonces, una vez tengamos eso, el factor humano es de vital importancia y genera un impacto bastante alto. Cambiando la persona, vamos a mirar la capacidad que tiene con la máquina o la herramienta, el tiempo en el que se demora haciendo la ejecución, el tiempo de desplazamiento incluso dentro de una misma mesa si el desplazamiento lo hace con sus brazos para tomar y dejar objetos, la distribución de funciones y tareas, qué hace el colaborador 1 que no hace el colaborador 2 para mirar la carga laboral que se tiene. Y si ese colaborador 1 está haciendo tareas extras que realmente le quitan concentración a su función principal. La distribución de funciones y tareas es algo muy importante. Si no distribuimos la carga laboral entre nuestros colaboradores, vamos a empezar a generar incluso mal ambiente laboral porque van a sentir que unos trabajan más que otros. Y mirar el impacto en el proceso global. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy midiendo X proceso, ese proceso cuánto me aporta y la afectación de dejar de hacer ese proceso o hacerlo más lento, cuánto me impacta en el proceso general. Cuando yo ya empiezo a medir todas esas situaciones y empiezo a llenar mis datos, empiezo a ver la medición modificando los ejecutores. Si yo cambio tal persona, ¿cuánto tiempo se demora esa persona? ¿Cuánto tiempo se desplaza esa persona? En las funciones y tareas es exactamente lo mismo que estamos mirando en el cuadro anterior, en la diapositiva anterior, pero aquí estamos modificando el ejecutor. Hay que modificar los ejecutores para tener, si Pedrito se demora 1 hora haciendo una función, Juanito se demora 45. Empezar a preguntar, si Juanito se demora 45, ¿qué hace Juanito para que se gaste menos tiempo? Y empezar a estudiar e impactar. Esos comparativos tenemos que llevarlos a esto, a unas bases de datos y unos cuadros analíticos para que los podamos analizar. Pero esto no se construye solo, eso se debe construir en comunidad. Después de que tengamos todos esos datos y socialicemos a la gente, y es muy importante desde el principio informarle a la gente el impacto y el por qué se están midiendo, porque siempre la gente cuando lo empiezan a medir están diciendo es que me van a echar, es que no sé qué, y eso puede llevar al error.
Entonces es importante que esto también lo socialicemos desde el principio, a sabiendas para que los trabajadores no trabajen bajo presión ni bajo temor que finalmente puede generar incluso más errores o pueden causar accidentes por estar bajo esta condición de presión. Entonces es importante desde el principio advertirles que esto obedece a una mejora continua a nivel general y global para no generar ese malestar. Por último, la propuesta, teniendo todos esos datos y analizando, ahí es donde llevamos la propuesta de la socialización a la gente. Entonces, después de un mes de analizar los diferentes procesos, después de analizar cada una de las ejecuciones que nosotros hacemos dentro de nuestros procesos, cambiando interlocutores, cambiando herramientas, cambiando espacios, encontramos lo siguiente: X, Y, Z, y se lleva a una propuesta y una socialización. Eso tiene un impacto en el clima laboral importante. No es lo mismo simplemente ejecutar y planear y hacer esto como administradores de nuestra operación a socializarlo y llevarlo al nivel de que la gente entienda el porqué de las cosas. No es lo mismo porque la apreciación que pueden tener los colaboradores es de presión laboral, mientras que si yo lo socializo ya se hacen partícipes y el impacto de la construcción global causa mucho favor. Es decir, si un colaborador se hace partícipe y se le genera importancia y un valor agregado a su labor, luego se siente con una apropiación de sus funciones y que está ayudando a su empresa y que hace parte de algo. La estructuración de las nuevas formas de trabajos y cambios tiene que pasar por algodones, porque normalmente cuando se empiezan a modificar cosas empiezan a haber resiliencias con la gente. La negativa a cambiar, la negativa, es que llevo 20 años haciéndolo así y me ha funcionado. Es que yo llevo 10 años y así me enseñó el que estaba antes, que yo ya se pensionó y así lo hago. Es enseñarles a que ahora en su mente, sobre todo aquellas personas que llevan mucho tiempo haciéndolo de esta manera. Y por último y por plus, el plan backup. Es una forma también de darles a conocer a ellos que el tiempo de estar cambiando Juanito por Sutanito y el momento de medir obedece al plan backup, en que si Dios no lo permite, alguien se enferma, falta o necesita un permiso, esa función y ese proceso no va a quedar cojo porque otra persona puede suplirlo en dado caso de emergencia. Entonces es importante que este plan backup también se vaya de la mano socializado con estos planes de mejoras. Conclusiones. La logística está llena de retos. Todos los días tenemos retos por la cantidad de variantes que tenemos en nuestras operaciones. El impacto que cada una de estas variantes nos aporta hace que la logística sea poco deducible, y aunque todo se pueda planear y aunque todo se lleve a feliz ejecución, siempre hay factores que nos están incidiendo. La conclusión para todo este gerencia logística que hemos vivido es apoyarnos en experiencias de otros lados para poder generar resultados óptimos, y esto va muy apoyado en todas las gerencias, no solamente a la logística, a la gerencia de operaciones, a la gerencia comercial, a la de finanzas, porque si nada nos sirve empezar a generar impactos en una sola gerencia, si las otras gerencias no apoyan y luego no prestan la atención y el debido respeto y colaboración a los recursos que se requieren para hacer estos impactos. Bueno, ¿por dónde empezar? Esa fue la hojita de ruta que seguimos en este video. Espero les haya gustado. Muchas gracias.